Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Soleana del Colegio Antares y estamos aquí para más una clase de español. ¿Y qué vamos a necesitar? El libro de español esencial 3 y los materiales que ya utilizamos. Ven conmigo. Vamos a abrir el libro en la página 29, lección 3. Tenemos ahí el pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Ese tiempo verbal tiene el nombre un poquito difícil de ser pronunciado, ¿no? Pluscuamperfecto, pero su conjugación es muy fácil y la utilización también. Por ejemplo, cuando utilizamos el pretérito pluscuamperfecto, significa que tenemos una acción pasada anterior a otra acción también pasada. Veamos un ejemplo para creerlo. Miren acá, chicos. Cuando llamaste, había ido. Tenemos ahí dos acciones y las dos ya se han acabado, ¿no? Entonces, cuando la persona me llamó por teléfono, yo no pude colgar el teléfono porque ya me había ido. Entonces, dos acciones pasadas, una ocurre antes de la otra. Ahora miren la formación del pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Percibimos que tenemos ahí un verbo auxiliar y otro que es verbo principal. ¿Por qué ocurre eso? El pretérito pluscuamperfecto es un tiempo compuesto. Y como todos los tiempos compuestos en español, se exige el verbo haber como verbo auxiliar y el verbo principal que va a estar en participio. No podemos olvidar de la formación. Tenemos siempre el verbo auxiliar, que es siempre el verbo haber, y un verbo principal que estará en participio. Si el participio fuera regular, entonces tenemos para todos los verbos que terminan en AR, o sea, de primera conjugación, la terminación ADO. Para los verbos regulares de segunda y tercera conjugación, ER o IR, tenemos la terminación IDO. Y como ya habíamos mirado, el verbo haber, que es el verbo auxiliar, está en pretérito imperfecto de indicativo y tenemos ahí había para la primera persona, habías para la segunda, había para la tercera, habíamos para la primera del plural, habíais para la segunda y habían para la tercera de plural. Supongamos que yo quiera una conjugación del verbo firmar en pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Entonces teníamos había firmado, habías firmado, había firmado, habíamos firmado, habíais firmado y habían firmado. El verbo principal no se altera, se queda siempre en participio. Que va a cambiar es solamente el verbo auxiliar a partir del sujeto de la frase. Más dos ejemplos acá con el verbo beber, que su participio es bebido, entonces había bebido, habías bebido, había bebido y así se va. Con el verbo salir, que su participio es salido. Entonces, había salido, había salido, había salido y así se va. Propongo un test relámpago. Está acá abajo. Rellena la frase con el verbo estudiar en pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Tenemos la frase. Yo saqué 10 porque mucho para el examen de español. El verbo estudiar entonces será nuestro verbo principal. Ya sabemos que no se puede olvidar el haber. Entonces vamos a analizar. Sujeto de la frase. Yo está en primera persona entonces. Verbo auxiliar haber en pretérito imperfecto de indicativo
primera persona, había. Verbo principal, estudiar, primera conjugación, es un verbo regular, entonces estudiado. La frase se queda, yo saqué 10 porque había estudiado mucho para el examen de español. ¿Están listos ahora para contestar las páginas 29 y 30, cuestiones 5, 6 y 7 del libro de español? Chicos, en la página 30, además de una cuestión, la cuestión 8, tenemos un contraste entre los pretéritos de indicativo, donde podemos percibir la utilización de ellos. Tenemos el primero, pretérito imperfecto, que es utilizado con hechos pasados y habituales. Normalmente utilizan marcadores que indican una repetición, como todos los días, siempre, frecuentemente, y ahí se va. El otro es el pretérito indefinido. Normalmente es utilizado en narraciones. La historia avanza y presenta algún hecho pasado, terminado. Entonces se utiliza en ese momento el pretérito perfecto simple o pretérito indefinido. Va con marcadores temporales como ayer, anoche, la semana pasada, en 1930, y ahí se va. Y el que estudiamos hoy, el pretérito pluscuamperfecto de indicativo, que se refiere a una acción terminada anterior a otra también pasada. En la clase de hoy, vimos la formación del pretérito pluscuamperfecto de indicativo y también los contrastes que hay en los pretéritos de indicativo. Espero que tengan comprendido todo. ¡Hasta luego!